Todos los ejemplos de esta diapositiva son escritura en Hispanoamérica, salvo uno, que bueno, pues destacó en España en el siglo XIX. El resto es la evolución de la edad contemporánea en todo el ámbito literario hispanoamericano. Dos escritores importantes en la edad contemporánea hispanoamericana. Darío Herrera, que fue poeta panameño, perteneció al modernismo y al parnasianismo. Se relacionó con Rubén Darío y con Amado Nervo en París, y la obra de Herrera es Hojas lejanas de 1903. Carlos Arturo Imendia fue poeta y periodista salvadoreño. Tras obtener el grado de bachiller en el Colegio de Guadalupe, optó por seguir su innata vocación humanística a través del periodismo y la literatura. Es decir, que al aprobar ya el bachiller, lo que intentó fue dedicarse directamente a la vocación artística junto con el periodismo. Se casó con Rosa Boquín y un año después comenzó a trabajar de redactor en el rotativo La Palmera, de su ciudad natal, ocupación que tuvo que alternar para poder mantener a su familia, con el puesto de agente local de ventas de otras dos publicaciones. La revista infantil neoyorquina Hada de Oro, que en 1889 estuvo dirigida por uno de los poetas más importantes de Cuba, como fue José Martí, y el diario El 2 de Abril de San Salvador. Asimismo, a partir de 1893 actuó también como agente de ventas en Sonsonate de la United Artists Association y estuvo integrado en los principales círculos literarios salvadoreños en los que figuró o figuraba como miembro de la Sociedad Científica Literaria La Juventud en 1881 e incluso la Academia de Ciencias y Bellas Artes de 1888. Y una de sus obras, la de Imendia, es Cantos Escolares de 1899. Hay que decir que Carlos Arturo Imendia, bueno, pues se dedicó directamente a la arquitectura y tuvo que compaginar varios trabajos con el objetivo de mantener a su familia y es verdad que participó en los círculos literarios más importantes de su país. El único ejemplo literario español. José Joaquín de Mora fue escritor e intelectual español. Sus ideas fueron liberales. Participó activamente también en la vida intelectual y educacional de Hispanoamérica en diversos estados hispanoamericanos como fueron Chile, Bolivia y Perú. Y una de sus obras es Memorias históricas sobre Fernando VII de 1824. Hay que recordar que muchos de los artistas o escritores, muchos de ellos se marcharon fuera de España porque Fernando VII en la primera etapa, en los 6 años, el sexenio absolutista, cambió el sistema constitucional liberal que se promulgó en la Constitución de 1812, que fue, bueno, la conocida primera Constitución, y esto lo comento yo siendo historiador, la PEPA, que se, bueno, se promulgó, lo repito otra vez, el 19 de marzo de 1812. Bueno, pues muchos de los intelectuales que fueron contrarios al absolutismo se marcharon. Y además, Fernando VII tuvo dos etapas, el sexenio absolutista y la década ominosa, que fueron bajo un régimen monárquico absolutista. La única fue el trienio liberal, que fue un régimen constitucional. Pero claro, el propio Fernando VII pidió ayuda a los 100.000 hijos de San Luis para restaurar otra vez el absolutismo en nuestro país. He hablado bueno, de dos ejemplos de escritores hispanoamericanos, de un ejemplo en la literatura española y ahora todo es literatura en Hispanoamérica, con diversos escritores que dejaron huella en sus diversos países y sobre todo en el ámbito literario de América del Sur. Aquileo Echevarría fue poeta costarricense, amigo de Rubén Darío, su obra se situó dentro del costumbrismo campesino, pero también tuvo la influencia del modernismo, que eran las vanguardias, los sismos. Las obras es Romances de 1903 y Cocherías de 1905, en el que empleó la lengua de los cochos o campesinos de Costa Rica. Pero también el propio Echevarría escribió cuentos. Manuel Díaz Rodríguez fue novelista venezolano, cuya narrativa constituyó uno de los momentos de mayor vigor y robustez de la literatura de su país. Aunque no cultivó la lírica, figuró entre los más militantes modernistas de su país. En sus ensayos se mostró consciente de la profunda renovación que este movimiento entrañaba por las letras en lengua española, tras 2 siglos de esterilidad y a la vez de lo radicalmente americano de las obras aparecidas desde la publicación de la obra azul, que fue una de las obras más importantes de uno de los escritores hispanoamericanos, como fue Rubén Darío. Argumentó que había que luchar por imponer los logros del modernismo a una España reacia a perder la preeminencia en el campo de las letras. Y una de las obras de Díaz Rodríguez es Ídolos rotos de 1901, un hombre que intentó llevar a cabo el español a la lengua castellana e incluso llevar el modernismo a nuestro país.
Gonzalo Picón Febres fue escritor, filólogo, periodista y diplomático venezolano. Además, compaginó el arte literario con la política y el periodismo. Inició sus estudios en su ciudad natal. En 1875 se trasladó a Europa, concretamente a Venecia, donde comenzó la carrera de comercio. Al año siguiente ingresó en la Academia Militar de Matemáticas en Caracas, donde 2 años más tarde se graduó. En ese mismo año se inscribió en la Universidad Central para cursar Derecho. Durante 2 años estuvo viviendo o residiendo en Nueva York. En 1888 le fue otorgado el cargo de cónsul de Venezuela en Francia. En 1890 estuvo poco tiempo en Venezuela, pero le nombraron canciller de la legación de Venezuela en Colombia y Ecuador, y con el mismo cargo fue enviado a Centroamérica en 1891. Y la obra es La literatura venezolana del siglo XIX de 1906. Picón Febres fue uno de los políticos y diplomáticos más destacados porque estuvo bueno, pues, viajando por Europa, Estados Unidos y también América del Sur, aparte de su vocación literaria. Pedro Emilio Coll fue narrador venezolano, perteneció al modernismo. Sus padres fueron Emilia Núñez Márquez y Pedro Coll Otero. Su padre fue tipógrafo y editor, propietario de la imprenta Bolívar, que contagió pues, con el virus literario a su propio hijo. El propio Cole solía recordar además a su vieja Aya Marcolina, quien habría llenado la cabeza del niño con toda suerte de cuentos infantiles. Estudió en el Colegio de la Paz, que lo dirigió Tel Villegas. El propio Cole dejó los estudios al final universitarios y se lanzó directamente a la aventura o a la carrera literaria. Y una de las obras es La vida literaria de 1972, que se publicó póstumamente. Regino Eladio Botti fue poeta cubano. Su obra se situó como uno de los escritores más importantes de su generación y bueno, pues estuvo en la década de los años 20, cuando el modernismo iba poco a poco en declive. Permaneció prácticamente su vida en su ciudad natal, es decir, todo su tiempo, salvo algún viaje esporádico o algún breve periodo en Barcelona, España, o en Santo Domingo, que es América del Sur, y también destacó como notario y profesor. Y la obra es Arabescos mentales de 1913, volumen de poemas en una línea estética y estilística que oscilaba todavía entre el parnasianismo y el modernismo. Froilán Turcios fue poeta, narrador, editor, antólogo y periodista hondureño. Compaginó prácticamente el literario con el periodismo. Con Juan Ramón Molina fue uno de los escritores más destacados de principios del siglo XX y uno de los principales representantes del modernismo centroamericano. Fundó varias revistas, El Pensamiento en 1894 y Arte y Letras en 1903. Una de las obras de Turcios es Prosas Nuevas de 1914. Juan Ramón Molina también fue poeta hondureño, uno de los más destacados de su país. Enrique González Martínez fue poeta mexicano que a principios del siglo XX clausuró el movimiento modernista y abrió las puertas hacia una nueva sensibilidad poética, más acorde con los tiempos y con la contemporánea aparición de las vanguardias. Y una de sus obras es Lirismo de 1907. Al final muchos de ellos estuvieron dentro del modernismo y muy cercano al modernismo de Rubén Darío, pero bueno, poco a poco fueron cambiando su estilo literario pues, hacia los ismos, las vanguardias. Eduardo de la Barra fue escritor, filólogo, crítico literario y periodista. Unió el arte literario con el periodismo, como la gran mayoría de los escritores, no solo en Hispanoamérica, también en España y en Europa y en otras zonas del mundo. De la Barra perteneció al romanticismo, su obra estuvo inscrita dentro del movimiento romántico junto a Blaise Gana y José Antonio Sofía, y una de sus obras es Estudios sobre rítmica moderna de 1898. José Victorino Lastarria fue escritor chileno, figura de honda significación en el movimiento literario de 1842. Inició la narración, la narrativa en su país y fue el primer novelista. Su nombre apareció ligado a revistas, certámenes, polémicas, publicaciones y a la sociedad literaria. Fue el caudillo indiscutido de un grupo de escritores de ímpetus revolucionarios que quiso dar a las letras chilenas una orientación definitivamente nacional, centrarse más en su país. Bueno, y ahí bueno, destacaron incluso intelectuales, poetas como Salvador Safuentes o los hermanos Blesgana, tanto Guillermo como Alberto, Francisco Bilbao, y un hombre público, excelente orador, ministro en varias ocasiones, miembro de la Corte Suprema, crítico literario, pionero en Chile del cuento, novela corta, el relato histórico. Destacó como activo promotor de la vida cultural chilena y como uno de los paradigmas de la intelectualidad de la época. Y su obra de recuerdos literarios
de 1878 a 1885. Leopoldo Díaz fue poeta argentino, destacó como abogado, diplomático, pasó buena parte de su vida en el extranjero, prácticamente en Europa, en Francia, Suiza, Noruega, España. Fundó el diario La Palabra, se acercó y se enamoró al parnasianismo, experimentó la influencia de los simbolistas franceses y su gusto francés se reflejó no solo en la orientación, sino también en su lírica, en el lenguaje, con las naturales consecuencias. Una de las obras es Sonetos de 1888. Álvaro Armando Baser fue escritor uruguayo. Se trasladó a Buenos Aires, donde colaboró muy pronto en el Mercurio de América, pero 5 años después regresó a su país. Y ahí se convirtió en el portavoz de la ideología socialista y, bueno, y en colaborador habitual de la prensa, bueno, pues en diversos medios, sobre todo de periódicos, bueno, periódicos. Diario Nuevo, El Siglo, entre otros. Estuvo como cónsul en San Sebastián, en Nápoles, en La Plata, conoció a Rubén Darío y también a Leopoldo Lugones, importantes escritores en Hispanoamérica, y fue el que introdujo junto con Rubén Darío y Lugones el simbolismo en Hispanoamérica. Y la obra es Cantos del Otro y yo de 1900. Ricardo Mujía fue poeta y diplomático, realizó sus estudios en su ciudad natal, se licenció como abogado en 1886, ejerció la docencia de literatura e historia en el Colegio Nacional Junín de Sucre y de Derecho Internacional en la Universidad de Chuquisaca, y de la que también fue rector. Estuvo como artista literario en esa transición del romanticismo al modernismo. Y una de sus obras es Poesías líricas de 1898. Darías Palais fue poeta, orador sagrado y sacerdote nicaragüense. Unió al final, como a la gran mayoría que unían, es la escritura o incluso las ciencias sociales con la religión. Con él comenzó la vanguardia y asimiló la herencia del modernismo de Rubén Darío, pero imprimiéndole un cariz muy personal. Y la obra es Caminos de 1922, un hombre bueno, que unió religión, que la vida literaria. Y por último, vamos a hablar de la literatura hispanoamericana mucho más reciente. Julio Icaza Tijerino fue escritor y político nicaragüense, cursó formación secundaria en el Colegio Centroamérica de Granada, regentado por los padres jesuitas. Una de las obras es La poesía y los poetas de Nicaragua de 1958. José Coronel Urtecho fue poeta, narrador y ensayista nicaragüense, junto con Ernesto Cardenal, el principal animador de la poesía contemporánea en Nicaragua, por la influencia que tuvo su verso coloquial y como introductor de los movimientos de vanguardia. La obra es Sinfonía Burguesa de 1957. Y por último, Héctor Bianciotti fue narrador argentino, de los escritores europeos más importantes de la literatura hispanoamericana, ya que sus padres fueron italianos. Él iba para religioso, pero directamente con 15 años se centró en su carrera literaria. Conoció la obra poética de Rubén Darío y Paul Valéry, es decir, de un artista, bueno, conoció al final dos idiomas, el francés y el castellano, o el español, de Hispanoamérica. Y en 1951, después de desempeñar trabajos administrativos durante varios años, abandonó su país, estuvo un periodo en España y en Italia, pero fijó su residencia definitivamente en París, en Francia. Y la obra es Los Otros, una noche de verano de 1974. Con ello finalizo. Comento que he hablado de diversos escritores, todos ellos en Hispanoamérica, muchos en el siglo XIX y parte del siglo XX, y pues, en final a final es la literatura hispanoamericana mucho más reciente, de América del Sur o de la literatura de Iberoamérica. Así que si os gusta este vídeo relacionado con el mundo latino, cultura latina, porque hay un ejemplo también en España, dar a like, suscribiros, comentad, soy historiador y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.